Buenas noches, amigos de La Trabajadera, gente que nos vamos a seguir en directo, que nos habéis desconectado en toda la tarde. Vemos ya como viene siendo tradicional tanto a la Hermandad de la Sangre como a la Hermandad de la Fervorosa, acompañada del párroco de San Andrés, don Andrés Nájera, venir a pedir la venia de paso. Lo hacen de manera conjunta, ya que son dos hermandades, pero que al final, pues, como buenas hermanas, funcionan casi como una en estos aspectos. Nos vuelve a acompañar en este ratito Antonio Palomares. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. No han pasado ni 15 minutos y ya está aquí la Sangre y la Fervorosa, que van unidas este año. Ni a cenar nos ha dado tiempo, este año vamos tal cual. También sigue con nosotros Fernando Curiel. Buenas noches, Fernando. Buenas noches de nuevo. Dice Antonio que este año la Sangre y la Fervorosa van unidas, como si nunca fuera así. No, me refiero a que no hay espacio de tiempo de 5 o 10 minutos, sino que van una con otra. No me seas mal pensado, Fernando, conmigo. Bueno, lo que quiero decir yo es que la Sangre y la Fervorosa, pues lógicamente, siempre van juntas. Y se nos incorpora en este rincón Paco Cruz, que también suele ser un fijo de la noche del Jueves Santo. Bueno, pues gracias por la invitación y aquí estoy. Bueno, lo de fijo más o menos, aproximadamente, pero es cierto que ya llevo unos cuantos años acercándome por la tarde, noche del Jueves Santo de aquí, porque es un rato muy agradable estar con todos vosotros. Eres fijo discontinuo, Paco. Y tenemos aquí cerca pues a Adrián, que nos saludaba el otro día por las redes sociales, y hoy lo tenemos aquí. Adrián, que tenías tus ganas de acompañarnos. ¿Cómo estás viviendo esta Semana Santa? Pues muy bien. ¿La estás disfrutando a tope? Sí, sí. ¿Y ayer la caída cómo fue? Pues fue muy bien y la banda de música de La Estrella de Córdoba también fue muy bien. Estupendo, aquí jóvenes cofrades que poco a poco tenemos que ir incorporándolos a la trabajadera, hombre, que se vayan ellos haciendo a los micrófonos. Y en este caso, pues también, como viene siendo en nosotros tradicional, hemos cambiado nuestra posición, porque en este caso tanto la Sangre como la Fervorosa entran por carrera oficial desde la parte de abajo de San Pablo, la tradicional esquina de Parrilla, ya hoy de Méndez, y los veremos subir. Se escuchan los tambores, vemos también al fondo la cruz guía y bueno, pues viviremos momentos muy emocionantes con estas dos grandes hermandades que nos cierran el Jueves Santo y que nos abren también el Viernes Santo, porque pasarán más de las 12 cuando estas hermandades regresen al templo de San Andrés. Así es, Carmen, la Sangre y la Fervorosa, como cada año, ponen el broche de oro a este magnífico Jueves Santo. Y podemos dar, si lo veis conveniente, algunas pinceladas sobre la historia de la Cofradía de la Sangre. La cofradía surge en el año 1603 en el antiguo convento de la Trinidad Calzada, que se sitúa, para que ustedes lo localicen, pues en la actual calle Trinidad, en el Ejido. Hay que pensar que en esa época las únicas edificaciones que había en esa zona de Baeza eran pues precisamente el convento de la Trinidad, el convento de San Antonio, el convento de la Victoria, y que solo existían algunas casas alrededor de estos conventos. Bueno, pues en ese convento de la Trinidad es donde se funda la Cofradía de la Sangre, como decimos, en 1603. De aquella fundación en el convento de la Trinidad pues queda de recuerdo el escudo trinitario, la cruz trinitaria que porta en su hábito de estatuto. Sí, un convento que tiene también vinculación en su día con el monumento del triunfo del paseo, porque cuando se va a defender el dogma inmaculista aquí en Baeza y se erige ese monumento, pues una de las cosas que iban a hacer era rezar todos los sábados, y piden los padres trinitarios que ese monumento se erija cerca del convento para ellos participar de ese rezo de la salve sin tener que salir del convento. Luego el monumento es el que se traslada al paseo y que en unos meses, bueno, siempre ha estado allí, pero bueno, en unos meses, cuando el paseo se abra ya por fin, pues podremos ver que además creo que algo han restaurado más o menos.
Hay que apuntar que la sangre, cuando se funda en 1603, viene a ocupar la capilla que previamente había ocupado la Humildad, que también se había fundado en el convento de la Trinidad, pero la Humildad se trasladó al convento de San Francisco, y en ese hueco que dejó en la Trinidad es donde se funda la Cofradía de la Sangre. Por suerte podemos disfrutar de imágenes antiguas, de gran antigüedad, de gran valor artístico e histórico. Esta tarde hemos disfrutado de dos de origen trinitario, la Humildad, ahora va a pasar la Sangre, también la Fervorosa, que también sus orígenes son similares, o parece que estuvieron allí, y debemos de imaginarnos, debemos hacer un esfuerzo grande de imaginarnos aquellas imágenes por esa acera de la Trinidad, por lo que es todo el triunfo que llamamos aquí en Baeza, en esa zona amplia del Ejido, la calle San Andrés, tal vez, quizás la zona del Carmen, quizás esos amplios recorridos que en los siglos XVI, XVII todas estas cofradías tenían cuando recorrían 6, 7 o hasta 14 iglesias en estación de penitencia, y muchas veces recorrían grandes cenobios, los grandes conventos que había en el siglo XVI, XVII. Con el tiempo, pues los recorridos se han tenido que adaptar, han tenido que reducirse en tamaño, y bueno, pues la actualidad va mandando con bandas, con costaleros, con nuevas formas de vivir la Semana Santa, pero siempre hay que intentar hacer ese alarde de imaginación, de imaginarse a estas imágenes tan soberbias por aquellos parajes, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas que no cambian, que parece que son de ahora, como las presidencias y al acompañar unas cofradías a otras. Pues en este caso de la Sangre, tenía establecido con la de la Veracruz, la de las Angustias y pues un protocolo y con la de la Humildad un protocolo de acompañamiento mutuo, y estaba establecido pues que la cofradía tal acompañaba a cual de tal calle a tal otra, el hermano mayor de tal se ponía a la derecha del hermano mayor de cual, todo muy establecido, muy protocolario. Y hoy en día pues también tenemos esas cosas, tenemos pues esos acompañamientos, esas presidencias que no son tan nuevas. No solo los acompañamientos, sino muchas tradiciones que tenemos. Yo quiero anunciar una cosilla, bueno, dos cosillas voy a anunciar para mañana. Una por la mañana muy importante es que Canal Sur va a venir a las 12:30 a retransmitir la ceremonia del paso en la misma emisión que hace con los encierres de la Macarena, Esperanza de Triana y el resto de provincias andaluzas. Y luego un acto que es muy de Baeza y que yo creo que mucha gente no lo conoce porque no lo ha oído, no lo ha visto, porque yo lo he hecho en varias ocasiones en la Puerta de San Andrés, más ahora con el cambio de recorrido. Antiguamente se hacía siempre en la Fuente de los Leones, pero viendo la situación que cada vez la gente más baja al centro a ver las procesiones, y la tarde del Viernes Santo se concentra todo el mundo en estas calles que aledañas a la carrera oficial. Y lo que vamos a hacer es que hemos decidido de mutuo acuerdo entre las dos cofradías que el cruce de Gallardetes, que se realiza por la noche, se va a hacer a la entrada de la carrera oficial, y que espero que Canal Baeza aproveche el momento para que muchos ciudadanos, que yo aseguro que no lo han visto, porque el de por la mañana sí se seguirá haciendo en las 4 esquinas, pues pueden aprovechar para verlo desde su casa. Sí, lo que decía y lo que decía Paco también, es que lo difícil yo se lo digo también a mis alumnos, ahora que tengo uno aquí cerca, que lo difícil de la historia muchas veces cuando la estudiamos, cuando leemos, es imaginarnos, ponernos en esa mentalidad. Y en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues la cantidad de hermandades que había en Baeza, que procesionaban, la cantidad de fiestas que hacían, yo creo que no somos realmente conscientes de todo lo que había, lo que por desgracia se ha perdido y lo que mantenemos, que bueno, pues ahora mismo es lo que tenemos que cuidar y hacer que no se pierda, porque al final, gracias pues a la documentación, que es también importante, la documentación que generan las cofradías, pues toda la información que nos va llegando y que poco a poco descubrimos. Y aquí que estamos, bueno, Paco y yo somos de historia, Fernando de Bellas Artes, sabemos lo importante que es la documentación para este tipo de cosas. En aquellos tiempos
especialmente en la época barroca, la gran mayoría de las cofradías eran de gloria, el gran grueso era de gloria, dedicada a las cofradías a Nuestra Señora, a la Virgen y sobre todo a los santos. Las cofradías penitenciales eran importantísimas también para la Semana Santa, pero a nivel proporcional en número eran muy inferiores a todas las demás. Cofradías que en algunos casos además se fundaban alrededor de los gremios, gremios que, bueno, pues con un sentido de cuidar a la gente de ese gremio, a los hermanos, a los compañeros de ese gremio, se fundaban y veneraban una imagen, y teníamos, pues, por ejemplo, el gremio de escribanos, el gremio de carpinteros, ese tipo de oficios, que además a día de hoy, pues las calles de Baeza, muchos sabemos cuáles eran porque ocupaban esas calles, la calle Platería con los plateros, la calle Escopeteros, y que veneraban una imagen y que eran los que se encargaban, pues eso, de la caridad, que es importante también en las cofradías hoy en día, de cuidar a las viudas, a los huérfanos, en fin, todos esos aspectos que a día de hoy pues se sigue manteniendo. Hablando de esos gremios y aprovechando que está aquí Antonio, pues en la hermandad de la Cofradía del Paso, la Archicofradía de Jesús Nazareno, la fundaron los cardadores de lana. Y hablando de la calle Platería que ha hablado Carmen, pues no podemos olvidar que Alonso de Bonilla, el poeta, que también era platero, era también hermano de la Cofradía de la Sangre, que vamos a ver a continuación. Bueno, numerosos oficios, es que los oficios han desaparecido muchísimo. Esto cuesta muchísimo trabajo pensar en qué consiste ese trabajo de cardador de lana. Es que hoy en día es impensable, ¿no? Y fijaros el legado tan importante que nos ha dejado como es la Cofradía del Paso. La nobleza, gremios, situaciones estamentales distintas y diferentes a nuestra realidad social, pero que sin duda alguna, pues adaptándose a los tiempos, pues han conseguido pervivir hoy en día, lo cual también pues es lo bello en este caso de la historia y del mundo de las cofradías, ¿no? Que cómo se han ido adaptando a través de los tiempos a las diversas circunstancias. Así es, por ejemplo, esta Cofradía de la Sangre, con el devenir del tiempo, en el 1929 se constituyó en sociedad religioso-benéfica, en la que los hermanos podían, o sea, a través de un fondo común, pues luego tenían derecho a cierto tipo de ayuda. Antes de que existieran organismos oficiales como la Seguridad Social, pues siempre la labor caritativa de la que hace un momentito hablaba Carmen ha estado presente en las cofradías, pero lógicamente evolucionando con los tiempos. Yo lo que me gusta cada jueves que vengo es lo que aprendo, porque la verdad es que con 3 personas de lo que me gusta, que es el arte con lo que me gusta, y de la historia con lo que tengo aquí, pues me gusta muchísimo, pero quiero que me contéis más. Bueno, pues podríamos hablar, por ejemplo, de la advocación del Cristo de la Sangre. La devoción a la sangre de Cristo, a la preciosísima sangre de Cristo, pues fue muy común en la Edad Media, pero sobre todo a partir del Concilio de Trento, de tal manera que se instituyó la fiesta de la preciosísima sangre de Cristo el día 1 de julio y posteriormente pasó a celebrarse el primer domingo de julio. Por eso la fiesta de estatutos de la Cofradía de la Sangre se celebra en julio. Fijaos qué curioso. Cristo de la Sangre, pero también Cristo de la Salud, que es el otro sobrenombre que tiene. Está en relación con lo que acaba de comentar anteriormente Fernando, de aquella sociedad benéfica que abogaba por la salud de sus cofrades, de sus participantes desde el comienzo del siglo XX. De ahí le viene este sobrenombre de Cristo de la Salud. No obstante, el Cristo de la Salud pues también existía, como sabes que yo siempre tiro para el barrio de Santo Domingo, que es mi barrio, allá donde estaba el Cristo de la Salud, en el convento de Santo Domingo, que después pasó a Santa María de Gracia. Bueno, pues un pequeño guiño a la historia que hay tan larga aquí en Baeza. Una pregunta, ya que estamos. ¿Fue la única sociedad benéfica de aquellos entonces? Es que yo recuerdo hace unos años que estuvisteis mencionando alguna más aparte de la sangre. Pues si no me falla la memoria, creo que la expiración, el descendimiento y creo que el rescate también en aquella época se constituyeron en sociedad religiosa benéfica. Y hablábamos de la sangre, hemos hablado mucho este año de las reliquias. Yo es un tema que me gusta mucho, que le voy a hacer.
y de hecho existe la reliquia de la sangre de Cristo, se venera en Brujas, en Bélgica. Yo estuve allí hace unos años, estuve en la basílica donde se custodia y está en un vital de cristal de roca recogido por José de Arimatea. Está custodiado precisamente en la Basílica de la Santa Sangre del siglo XII y bueno, en este caso, este tipo de reliquias, bueno, pues sabemos que en la Edad Media no quiero decir la palabra traficar, pero sí hubo un mercado de reliquias por temas milagrosos, a raíz de que se descubren también los huesos del apóstol Santiago en Santiago de Compostela, en el campus Estela, y pues a partir de ahí las cruzadas, todo eso se hace que haya un mercado de reliquias y aparezcan reliquias de este tipo, que bueno, la iglesia pues hay algunas que sabe que son realmente verdaderas y hay otras que debido a la devoción, aunque son de dudosa procedencia, pero las reconoce también. Y ahí hay reliquias muy curiosas, por ejemplo, una pluma del Espíritu Santo, polvo de la estrella que guió a los Reyes Magos al portal de Belén, en fin, ese tipo de reliquias un poco más llamativas. Dentro de este mundo amplio de las reliquias, el gran fanático, el gran coleccionista que fue nuestro rey Felipe II, pues hizo una colección amplísima. La mayoría se encuentra todavía prácticamente intacta en el Escorial, en Madrid. Y bueno, es una colección que él mismo era consciente de que no siempre podía ser auténtica, pero quizás su fanatismo, su pasión, su entrega a este mundo le hizo coleccionar ese relicario grandísimo que existe todavía. Bueno, vamos a guardar un poco de silencio, vamos a dejar que pase esta banda de tambores y bombos de la Cofradía de la Sangre y ahora seguimos contando. De penitentes que lleva la Cofradía de la Sangre. Vamos dejando atrás esta banda de tambores y vemos como esos grandes capirotes, esos altos capirotes negros que se alzan al cielo inundan la calle San Pablo en esta noche de Jueves Santo. Hablaba antes Paco de los grandes cenobios, el convento de la Trinidad, el convento de Santo Domingo en su barrio de San Andrés. En ese convento de la Trinidad existía la capilla del Cristo de la Sangre, donde no solo se daba culto a la imagen que ahora veremos, sino también a la Virgen de los Dolores. No sabemos si era la fervorosa o era otra imagen, y a la oración en el huerto. Hay que decir que tanto la oración del huerto como la fervorosa proceden de esta cofradía matriz, podríamos decir, de la Sangre. Yo cuando, no sé si recordáis el vídeo que se hizo, cuando el tema del COVID, nos preguntaban qué era, con qué nos quedábamos de cada procesión o de la Semana Santa. Y yo sigo pensando que para mí, a pesar de que el paso por carrera oficial es muy bonito, es la salida de cada cofradía. Siempre, claro, he subido con mi mujer y he estado allí a verla salir, y la verdad que el ambiente que se vive en San Andrés es estupendo. Pero también voy a sacar un poquito la cara por la recogida, que hay un momento muy especial para muchas cofradías, y esta noche la Sangre lleva ya unos años haciéndolo, que apaga las luces por completo de la calle del Rojo, y hay una chica que con su violín interpreta una marcha. Y para mí este año
la elección es idónea, porque es la Esperanza de María, una marcha de hace unos poquitos años, que es de la agrupación musical Virgen de los Reyes, que yo tenía tan denostada a las agrupaciones musicales, pero que ahora día de hoy me encanta, y esta marcha en especial, no sé por qué, y vamos, es que me voy de aquí corriendo, que yo me voy a la calle Rojo a ver ese momento, que de verdad que es un momento muy íntimo y que es totalmente recomendable para los cofrades. Antonio dice que no sabe por qué es ahora fan de la agrupación musical, pero yo sí que sé, porque su hijo es totalmente fan de la agrupación musical del Cristo de la Columna. Sí, que seguí dándome la alegría de las noches pasando por... haciendo el recorrido, porque muchas noches la columna hace el recorrido de su procesión y los tengo para que mi hijo pues tenga el detallico de salirse un poquito al balcón a escucharlo, o incluso algunas veces estar detrás de ellos. Y la verdad pues que había una polémica que han salido en las redes de que había gente que se le estaban quejando por el ruido, de que son 30, 40 días, yo lo he vivido. Yo en mi casa hemos tenido siempre la banda de tambores de la caída aporreando y haciendo todo lo que podían. Y la verdad que esas noches de Cuaresma que yo llevo haciendo ahora unos años, como he vuelto, os digo, con el coche y con el niño detrás, y esos tambores sonando por la calle, eso es de las cosas más bonitas que tenemos en este pueblo. Mira, una de las cosas que a mí me anuncia la Cuaresma, obviamente, aparte del miércoles de ceniza, de que ya sabemos que se acerca, para mí es el sonido de las bandas de cornetas y tambores por la noche. Y yo ahora, unos meses espero y deseo, todo Baeza espera y desea, me voy a mudar de barrio y me voy a ir al barrio de la Columna y de la Humildad, me voy al barrio del Salvador, si Dios quiere y no pasa nada, ya rezo yo también por ello. Y una de las cosas que a mí más me gusta es que yo sé que voy a tener muy cerca a las dos bandas, espero, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero es una de esas cosas. Y una de las cosas que yo le dije a mi marido, que él pues no es nada Semana Santero, muchos lo conocéis, a él no le gusta la Semana Santa, no hay manera de que yo lo convenza, la toca una mujer muy cofrade y bueno, en esta semana de manera física nos separamos. Pues se lo dije, digo, pues mira, me parece un fenómeno, digo, porque vamos a tener la banda allí cerca de casa, digo, y a mí es una de las cosas que más me gusta de mudarme de un barrio totalmente distinto al que yo, pues los últimos años he vivido, y es tener cerca a esas dos bandas y esas dos casas de hermandad. Pues ya sabes lo que tienes que hacer con Rafa, que se asome al balcón un poquito, que lo escuche, y si no, coges el coche y te vas un ratito con Rafa para que vaya, a ver si así lo conseguimos meter en esto. Ya está la cosa complicada, Le mando un saludo, no me va a escuchar, pero yo le mando un saludo. Hablaba Carmen pues de esos signos que nos hacen saltar el corazón con la llegada de la inminente Cuaresma. Pues tenemos los tambores, tenemos ese típico maretazo de Baeza, tenemos pues cómo va cambiando la luz de las tardes porque se va alargando los días. Yo creo que esas señales a todos ya con la edad nos vuelven muy nostálgicos y nos hacen sentir realmente pues que esto ya está aquí, y como ha dicho antes Antonio, esto ya se está acabando. Bueno, todavía nos queda mucho Viernes Santo por delante, no vamos a adelantar porque la verdad es que llevamos aquí toda la tarde pensando que se acaba, vamos a disfrutar de lo que nos queda, que además pues eso, este año por suerte el tiempo nos acompaña y estamos aquí disfrutando una barbaridad. Tenemos aquí a dos niñas guapísimas, ¿cómo os llamáis? Alba, María. María, ¿y de qué cofradía sois? Ah, de la sangre. ¿Os vestís desde siempre, desde que sois pequeñitas, o es vuestro primer año? Yo no, yo me he visto desde que era pequeña. Desde que eran pequeñas, aquí le ponemos el micro a pie de como lo tenemos al pie de calle, están ellas aquí muy atentas viéndonos, pues que viene el poder disfrutar de estos primeros años, que todos nos acordamos de cuando éramos pequeñitos y íbamos con nuestra familia acompañando a cada uno con nuestras cofradías. Bueno, por mi parte y por cambiar un poquillo el tema, pues me gustaría seguir incidiendo en el tema de la renovación de las túnicas, que en esta cofradía de la sangre pues
es total y es evidente, una acertada reforma con el capirote alto, elevado hacia el cielo, negro, targaz precioso, un blanco purísima, inmaculado, magnífico, y con la cruz trinitaria en el pecho. Unas reformas que le ha venido muy bien a la cofradía para renovar el hábito de estatuto, para presentarse con nuevas túnicas en la calle y para mostrar este ambiente de Jueves Santo tan estupendo. Realmente la evolución de las túnicas en nuestras cofradías es una constante a lo largo de toda la historia. Esta cofradía de la Sangre conserva en la Casa de Hermandad túnicas antiguas de cuando llevaban esos preciosos corbatines, que son, a mi gusto, una chulería. También luego tuvieron pues la túnica tal y como la conocemos actualmente, pero con capucha, que era en el momento en el que se sacó el Cristo a hombros. Entonces era por una cuestión práctica, para que los horquilleros del Señor pues pudieran llevar mejor al Cristo. Esa es una constante en toda la historia de nuestras cofradías. La Veracruz, por ejemplo, tenía unas túnicas muy distintas en su fundación a las que tienen actualmente, o el Paso, que llevaba túnicas moradas y que en un momento determinado de la historia cambió al ruán negro. Es curioso que el ruán, que siempre lo asociamos a Sevilla, pues en Baeza ya en el siglo XVIII la Hermandad del Paso lo compraba por varas, que era la medida que había entonces para hacer túnicas, que incluso las alquilaban a otros hermanos. Es verdad que si visitamos las casas de hermandad, la de la Veracruz, la de la Sangre, podemos ver auténticos museos. Es una pena que bueno, tengamos que ir a la de la Veracruz, nos pilla bastante a mano, sobre todo para el turismo. Yo sé que lo visita mucha gente, pero incluso para los propios baezanos, que en muchos casos desconocen todo ese patrimonio que tienen las cofradías. Y bueno, no sé yo si sería posible pues ese museo, ese gran museo de la Semana Santa Cofrade, donde aunáramos pues eso, las diferentes túnicas que han ido pasando, mantos de la Virgen, que tenemos también auténticas joyas pues de la hermandad de la patrona o de la hermandad de la Virgen del Carmen, en seres que por diferentes motivos se han renovado. Hablábamos aquí Antonio y yo antes de que se ha renovado el estandarte del Paso. ¿Qué va a pasar con el antiguo? Ese tipo de cosas. No se va a perder. No, nadie está hablando de eso, pero me refiero que podría haber un sitio donde exponerlo, sí. O el palio antiguo de la Virgen del Paso, que también lo tenemos guardado, pues ese tipo de cosas que en muchos casos, no vemos a día de hoy, que podría ser una idea que a modo de conservación sería beneficioso. Efectivamente, sabemos que muchas cofradías tienen su casa de hermandad, donde tienen su patrimonio expuesto, otras no tienen esa suerte. Sí que es verdad que sería interesante pues fomentar esa ruta de las casas de hermandad, que en su día se habló de ello, o muchas veces hemos hablado de ello, pues para que no solo los visitantes sino los propios baezanos conozcamos un poco de esas joyas que guardan nuestras cofradías y que muchas veces pasan desapercibidas, pero simplemente por desconocimiento. Yo rebobino un poquito, porque es cierto lo del morado, pero era cierto también que antes del color que ahora vemos en los petos granates, los petos eran morados. El tema surge, como lo conté al principio de la retransmisión, cuando traen la túnica del terciopelo de León, y hay hermanos que con el sobrante se hacen sus propios petos, sin ser el color de los estatutos de la hermandad. O sea, ellos por su cuenta y riesgo cambian por el color. Y hay muchos hermanos que sin tener ese color, esa tela del terciopelo de León, se lo hacen también en granate y se cambia el color. Pero sí hay algunos petos que todavía se ven, que pueden ser muy poquitos, pero que sí son de los antiguos, que son de hermanos que lo han guardado y siguen saliendo morados. Muy poquitos, pero siguen saliendo. Pues eso es lo que dice Antonio, pues esa evolución de las túnicas, lo vemos en todas las cofradías, también en esta de la Sangre, como hemos dicho. Túnicas que eran muy frecuentes, o así lo dicen los documentos y los testamentos antiguos, que sirvieran de mortaja a los propios cofrades. Yo creo que es una cosa preciosa, oye, eso de enterrarte con tu túnica, es que con la que te has revestido de Cristo para acompañarlo, para presentarte también ante el Padre, ¿no? Pues yo creo que la túnica tiene un significado muy especial, y por eso quiero ahora hablar de otro tema. La túnica no se debe usar para lo que no debe ser. No debe ser un disfraz de carnaval, ni de Halloween, ni nada de eso. La túnica es para lo que es.
Y bueno, a día de hoy hay gente que se sigue enterrando con las túnicas. Eso es algo que se sigue haciendo porque es algo tan tuyo que no quieres que pase a otra persona, o que lo que decía Fernando, que se entierre, que te acompañe pues ya para la eternidad. Así que eso es algo que efectivamente se sigue haciendo. Pasa igual con el escapulario de la Virgen del Carmen, hay mucha gente que lo pide también. En fin, ese tipo de detalles que uno pues no abandona después de la muerte, sino que va a ir siempre con uno. Bueno, hablando un poquito del mundo terrenal, pues también hay que recordar que hoy en día pues casi todas nuestras cofradías van con cirios de cera, de gas o de petróleo, del tipo que sea, pero volviendo hacia el pasado, pues hay que recordar que en esta cofradía, igual que en todas las antiguas del siglo XVII o XVI o XVIII, existían los hermanos de sangre, los hermanos disciplinantes. Debemos imaginarnos pues esas túnicas blancas, quizás con capucha, posiblemente para mayor comodidad, y a estos hermanos pues con un flagelo en la mano, algo desde luego que sería, no voy a decir espeluznante, pero sí sería extraño para nosotros hoy en día. Pero hay sitios donde todavía se mantiene, o están los famosos empalados. O sea, nosotros tenemos una Semana Santa bastante light, bastante dulce en ese aspecto. Incluso en las propias imágenes no tienen mucha sangre porque era la moda andaluza del barroco. Sin embargo, si nos vamos más al norte, hay imágenes mucho más sangrientas y mucho más dolorosas en ese aspecto. Sí, todo ese tipo de tradiciones de los disciplinantes, de los empalados y todo eso, pues fueron prohibidos en el periodo de reinado de Carlos III y la época de la Ilustración, pues porque en aquella época ya se consideraba que eso era pues que estaba un poco fuera de lugar. Pues se prohibieron los pies descalzos, se prohibía llevar cruces, se prohibía llevar la cara tapada. En esa época fue la época ilustrada, pues para las cofradías un tanto de choque entre lo que pretendían las autoridades y lo que el pueblo quería. El pueblo tenía unas ciertas costumbres, salir las procesiones de noche, pues como decimos, ir descalzo, ir disciplinándose, pero para las autoridades pues eso no convenía. Bueno, pues ya vemos por la esquina de todo lo bajo de la calle San Pablo al Señor de la Sangre, y toca decir las marchas que van a tocar, en este caso la banda del Rescatado de Solana. Van a ser las siguientes: Cádiz de vida, Eternidad y En tu sangre salud. Es un gran acierto que la hermandad haya contratado ya hace un par de años a esta banda de la Solana, que le han dedicado una marcha que es la última que van a tocar en tribuna, que han tocado en la Puerta de San Andrés, como he dicho en la salida, que es En tu sangre salud, que a mí particularmente me encanta. Pero deciros que es una banda que hace nada compartió en un certamen en Moriles con otras dos grandes bandas. O sea, el nivel que tiene esta banda de salir en el mismo certamen, tres bandas que eran Tres Caídas, Rosario de Cádiz y ellos. O sea, que estamos hablando de una gran banda que es digna de escuchar, y que luego la cofradía también, yo quiero también un poquito cambiar el tercio, porque estaba hablando con ellos, con el hermano mayor y con Paco, el vicehermano, acerca de la cantidad de cosas que hacen a lo largo del año, y que este año se han volcado especialmente con la coronación de la patrona. Me han enseñado un lazo negro conmemorativo que se iba a ofrendar con el escudo de la cofradía y con el logo, el lema de la coronación. Y se ha hecho una levantada allí en la puerta de la esquina con la calle Torojeda, que se dice en Baeza, pero es la calle Torojeda, dedicada efectivamente a la patrona y a su coronación. Una vinculación con la banda que ya es la sexta vez que acompaña al Cristo de la Sangre, y podemos hablar del gran nivel de las bandas que están acompañando a nuestros titulares en este año, tanto las bandas propias nuestras como las que vienen de fuera. Yo creo que todas han mantenido un grandísimo nivel. Este año está siendo, para los que nos gustan las bandas, está siendo espectacular. Yo me quedo también
La tarde del Domingo de Ramos fue espectacular, pero como yo la vi hace muchos años cuando estaba un novio y por condiciones de trabajo, pues la Semana Santa de Granada, la banda del Gran Poder me montó un espectáculo que fue excepcional en Plaza Nueva, en su encierre. Y la verdad es que cuando lo vi me acordé de ese momento, o sea, parecía que había hecho un flashback, me había vuelto otra vez a Plaza Nueva y estaban tocando aquí en la calle San Pablo. Espectacular, de verdad que, y muchas bandas, aparte evidentemente de la banda de la Humildad, la agrupación de la Columna. Tenemos a día de hoy también, aparte del patrimonio artístico que hemos dicho antes, lo que estamos teniendo en patrimonio musical y en bandas en Baeza va cada vez a más. Bueno, también me pareció un atino, quizás un poco la casualidad de que se haya rescatado otra cofradía también trinitaria, también la que acompaña en este Jueves Santo a la Sangre, y bueno, también un pequeño guiño que me gustaría hacer a nivel geográfico, ¿no? Esa mirada de esta banda hacia nuestro norte, hacia nuestra Castilla, a nuestra tierra más cercana, a nuestros vecinos, hacia La Mancha, ¿no? Que está ahí al ladito, que también participa un poco en nuestra forma de ser, de entender la vida cofrade, que quizá la Semana Santa un poco desconocida de Castilla-La Mancha, pero que yo creo que somos casi vecinos lo somos y muy cercanos en la forma de sentir y de expresar todo el mundo de las cofradías, ¿no? Y de las procesiones. Sí, de hecho, tradicionalmente la Semana Santa de Baeza ha sido siempre más castellana que andaluza. Si nos comparamos con un Sevilla o un Málaga, nosotros tirábamos más hacia lo castellano, aunque bueno, nos hemos sevillanizado un poco, y tiene su sentido también, porque la primera hermandad que se fundó en Baeza fue la de los 200 ballesteros, una de las primeras, y es que los 200 ballesteros eran castellanos, venían con Fernando III el Santo de conquistar las zonas de Castilla a los musulmanes, y eso pues ellos traían su manera de hacer las cosas, desde su construcción, el tipo de piedra, su idiosincrasia, y en este caso pues seguramente la Semana Santa lo que ellos trajeran pues viene también de esa zona, así que bueno, pues ahí esa unión, las casualidades no existen, Paco, como dice nuestro amigo. Y aquí vemos ya como el Cristo de la Sangre empieza a subir por la carrera oficial, por San Pablo, y vamos a decir que en este caso el Cristo lleva un sudario completamente liso en color marfil y un cíngulo dorado del siglo XX. Decir también que en el año 2028 va a celebrar el 425 aniversario de la fundación de esta cofradía, que fue en el 603, con lo cual ya pues enseguida empezaremos con los preparativos. Aquí vamos de un evento a otro, en Baeza no paramos. En el trono vamos a ver 4 ángeles en cada una de las esquinas, 4 apóstoles en los laterales, y vamos a ver las imágenes de San Andrés en la trasera y la Virgen de la Cabeza en la parte delantera del trono, la Virgen de la Cabeza, patrona de nuestra diócesis, y detrás pues San Andrés, el patrón de Baeza. Hablaba Carmen de ese sudario de tela que tiene el Cristo, que a algunos les puede extrañar un poco. Hay que decir que la imagen del Cristo de la Sangre tiene su sudario tallado, pero pues en el siglo XVII, XVIII se le mutiló el nudo para poder ponerle un faldellín al estilo del que ayer podíamos ver, por ejemplo, en el Cristo de la Hiedra. Ese faldellín bordado lo vemos en fotos antiguas en blanco y negro, pero yo lo he conocido. Ese faldellín pues hasta el año 93 seguramente estuvo procesionando. Fue en el año 94-95 cuando se estrena el trono actual, cuando se pone el sudario blanco liso tal y como lo estamos viendo hoy, con esa estética tan bonita. Luego ya se le hizo uno bordado, que lo tiene también la imagen en San Andrés, pues para que veamos el porqué de las cosas. Y yo creo que vamos a callarnos, vamos a disfrutar con la subida del Cristo de la Sangre, con ese Cristo de la Salud, que a todos los que estáis en casa, convalecientes o enfermos, pues os lleve esa salud. Y vamos a escuchar también a esta banda de La Solana.
qué bonito el exorno floral, un monte rojo de claveles, pero qué bonito es además pensar como que es la sangre de Cristo que se derrama sobre su trono y se desparrama para darnos salud a todos. Escuchamos la saeta. Para que deje de llorar y así poderlo consolar. Ay, 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 ay. Para que de llorar y así poderlo consolar y desatarle la muñeca. Y curarle la herida y llevárselo del Calvario. Y entregárselo a María.
Bueno, ha roto la tribuna en aplausos a este paso del Cristo de la Sangre, que lo tenemos ahora mismo parado en la tribuna de autoridades, y al sonido de Eternidad, que bueno, a raíz de esa promoción en Fitur de la banda del Rosario de Cádiz, lo escuchamos ya por todos sitios esta marcha. Despedimos a Antonio, que se incorpora a la fila y bueno, espectacular el paso sobre Cogedor. Escuchábamos antes también la saeta cantada por Inma Moreno, que es nieta del gran saetero Sebastián Cañón, que hace unos días además le hacían un pequeño reportaje en Canal Sur, porque hombre, es de los saeteros históricos que quedan, por lo menos en Baeza, no sabemos en el resto de la comunidad autónoma. Vamos a ver esa levantada.
vamos a dejar terminar a la banda porque la verdad es que la marcha se ve que ha gustado, ha sido impresionante escucharlo, una cantidad de músicos abrumador y que bueno acompañaban al paso de Cristo. Así es, la marcha es En tu sangre salud, esa composición de la que hablábamos antes, que han compuesto la banda del Rescatado de la Solana en honor a nuestro Cristo de la Sangre. Qué impresionante es siempre ver al Cristo de la Sangre, poder ver a ese Cristo colgado de la cruz, pero tan dulcemente dormido, con ese rostro, con la cabeza caída, con el pelo natural que da tanto realismo. Qué montón de gente llevaba también detrás, vestida de negro, acompañando sus pasos. Impresionante como siempre el paso de tribuna del Cristo de la Sangre. Voy a dar un toque mariano con la cantidad de mantillas que había en esta cofradía de la Sangre. Estaba muy bien vestida, como que tarde de Jueves Santo, magnífica, y esos grandes albortantes dorados que acompañan al Cristo de la Sangre con toda la candelería encendida, que también es un resumen bueno de esta noche de la Sangre. Así es, como dice, un conjunto profesional impresionante, con esos altos arbotantes, con ese dorado, con ese trono magnífico de Durán Morguera. Pues sin palabras nos quedamos ante el Señor de la Salud. Bueno, pues tenemos ya la Cruz Guía de la Fervorosa ahí subiendo la calle San Pablo, porque pues este año no nos han dejado descansar antes, esta ya sabíamos que no, que venían las dos seguidas y seguimos aquí a pie de micrófono. Fernando Curiel y Paco Cruz. Antonio nos ha abandonado porque se va a la presidencia. Aquí cuando uno no está en un sitio tiene que estar en otro, estamos pluriempleados siempre y bueno, pues vamos a seguir disfrutando de esta noche de Jueves Santo cuando la temperatura marca 15 grados, que yo creo que esto hacía tiempo que no lo veíamos y la verdad es que bueno, pues un disfrute espectacular. La característica de la Fervorosa, que todos los años hacemos referencia, es que suele llevar la banda de cabecera a mitad del guión por no molestar a esta banda de la Solana. Para quien sea nuevo, quien no conozca la Semana Santa de Baeza, bueno, pues decirle eso, que no se extrañen si ahora dentro de unos cuantos penitentes en mitad vemos a esa banda numerosa de tambores, y es simplemente por eso, por no molestarse los unos a los otros. Por fortuna es también un cortejo amplio, es largo y bueno, a ser muy nutrido pues también permite hacer esta pequeña triquiñuela.